Ahora, hoy día, hermanos, es día jueves 11 de septiembre, hermanos. Jueves 11 de septiembre. El título de nuestra lección, ahí está en la pantalla. Por favor, ahora sí, todos a participar. Hermanos, puedan leer en primer lugar el título para poder introducirnos, ¿no?, en esta lección. A ver, alguien confirme si se ve o no la presentación, hermanos, de una lectura. Intercesión, dice hermanito. Muy bien, gracias, hermana. Intercesión. Muy bien, hermanos. Intercesión, ¿no? Bueno, participemos, pues, hermanos. A ver, veamos el diccionario. ¿Qué significa intercesión, hermanos? ¿Qué es intercesión? A ver, por favor, ayuden. Intercesión, dice hermano. Yo A creo que ver, esto nos hace recordar, hermanito, justo la intercesión de Moisés por su hermano Aarón, ¿no? Cuando bajó del monte Sinaí e hizo el becerro de oro, ¿no? Porque estaba a los ojos de Dios todo abominante. Amén. muy Hermano bien, muy bien, Augusto. hermana Nancy. Tal vez alguien tenga alguna experiencia de haber intercedido en alguna situación para entender qué significa intercesión. Sí, hermana Mónica, por favor, participe. Mire, intercesión, según lo que dice el diccionario, es mediar, arbitrar, intervenir, conciliar. Yo recuerdo, ¿cierto?, cuando castigaba a mis hijas cuando eran pequeñas, había una que era más loquilla que otra, que se portaba más mal, y cuando yo iba a castigar a una, la otra se metía en el medio y me decía, no, mamá, por favor, no. Entonces, eso es intervenir, eso es interceder. Hermanito, antes de continuar con la lección, me gustaría decir algo con respecto a la lección del día de ayer. Y bueno, qué, qué bonito, qué interesante es poder ligar todo esto, estas lecciones maravillosas que estamos estudiando con el Nuevo Testamento, mis hermanos. Qué maravilloso es ver cómo Dios, todo lo que escribió y lo que dice Juan, ¿cierto?, para nuestra enseñanza, fue escrito. Ayer hablábamos acerca de las tablas rotas de la ley, ¿cierto?, que simbolizaban el fracaso del antiguo pacto, ¿cierto? Y simbolizaban la necesidad que tenemos de Cristo. Cristo es el nuevo pacto. El becerro molido y bebido, ¿cierto? Una copa que hizo allí Moisés, era la copa del juicio, que simboliza la ley, ¿cierto? Y lo vemos reflejado en la copa de la redención de nuestro Señor Jesús. Después Jesús también bebió la copa esa, él eh, le dice, Señor, si es posible pasar de mí esta copa, pero él no pasó de ella porque el Señor, o sea, cumplió, la bebió. Después dice, la debilidad de Aarón es nuestra necesidad de un sacerdote perfecto. Aarón no lo era, Jesús sí. La muerte de los 3.000 también, recordar que fueron muertos 3.000 personas en ese momento porque no quisieron ir del lado de Dios, ¿cierto? Ese es el juicio bajo la ley, ¿ya? Pero también, por otro lado, nos muestran en el Pentecostés la salvación, cuando 3.000 personas se bautizan en un solo día. También está la consagración de los israelitas, que figura el sacerdocio espiritual del pueblo redimido por Dios. Qué maravilloso, mi hermano, cuando podemos ir uniendo, cuando podemos ir atando cabos que, o sea, como digo, el Señor nada lo escribió como una historia bonita o como un cuento para que nosotros nos entretengamos. Cada cosa tiene una enseñanza y esta intercesión, por este otro lado, ¿cierto? También tiene un mensaje especial, porque después del becerro de oro, Israel había caído en un pecado gravísimo, que era, esto ¿cómo se llama? Romper el pacto con Dios, ya apenas días después de haberlo recibido. Y Moisés, ¿cierto? En lugar de apartarse y de defenderse a sí mismo, ¿cierto? Él sube de nuevo al monte y se representa como un intercesor del pueblo de Dios.
Y vemos aquí la osadía de Moisés, ¿cierto? Él dice al Señor, bueno, si no vas a salvar a este pueblo, si lo vas a, ¿cómo se llama?, destruir, ráeme ahora de tu libro. Estaba dispuesto a perder su propia vida eterna con tal de que el pueblo fuese salvado. Y es lo que el Señor también hace por nosotros. Es la prefigura de Jesucristo, Moisés, ¿cierto? Es la sombra mesiánica. También el verbo perdonar, hermano, significa llevar, ¿ya? Este detalle es hebreo y preciso. Dice, perdonar no es simplemente borrar una falta como si nada hubiera pasado, sino cargarla. Y es lo que hizo Jesús. Él cargó nuestro pecado en la cruz. Cristo tomó sobre sí el peso de nuestras transgresiones. Eso significa que el perdón es real y que alguien lo llevó en mi lugar. El pecado no fue ignorado, fue cargado por alguien más. Eso es mi hermano. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Ahí está, pues, ¿no? El resumen también de esta lección, hermanos, de esto de la intersección. Un poco más vamos a profundizar seguramente con vuestras preguntas, hermanos. No tratar de entender realmente qué significa eso de intersección. Pongámonos, pues, en esa situación de que Bueno, nosotros justo. somos, termina la idea, hermanito, somos pecadores. ¿Y cómo se soluciona ese nuestro problema, hermanos? Uno se ve a sí mismo que es pecador de repente y cómo solucionar ese problema. Uno mirándose personalmente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú haces, hermano? Sí, hermano Marcelino, participe. Buenos días nuevamente, amenitos con todos. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo orar, interceder por otros. La noche en el Getsemaní apartó a 3 de sus discípulos, más cerca de ellos les ordenó orar aquí, mientras yo voy a orar también más allá. Y oraba allí, no un momento, horas. Pero los discípulos que había elegido estar cerca a él se durmieron, no les acompañó en la intercesión. Bueno, la verdad es que interceder es abogar por alguien, suplicar por alguien. Y Dios tiene una ley, pues, y esa ley es el libre albedrío. Y Dios no puede obligarnos a hacer algo que nosotros no queremos. El diablo lo sabe muy bien eso. Un pastor predica más o menos de esta manera. En este grupo, por ejemplo, estamos varios. Supongamos, no estoy diciendo que alguien no quiere, supongamos que el hermano Celso y el hermano Carlos no quieren saber nada de Dios, ejemplo. Entonces, pero Dios le está atendiendo algún problema al hermano Celso y al hermano Carlos. Dios está atendiendo. El diablo viene, dice, tú no tienes una ley que dice que usted no tiene que intervenir rompiendo su libre albedrío. ¿No dice eso? Sí, así dice mi ley. Y entonces, ¿por qué estás atendiéndole a Carlos y Celso no quieren saber nada de ti? Es verdad. Mi hijo Carlos y mi hijo Celso no quieren saber nada de mí. Pero yo estoy atendiendo la súplica, la oración de mi hijo oh, Ernesto y también de mi hija Inés y Gladys están orando por él. A ellos estoy atendiendo. Entonces, de allí se ve que la intercesión es importante. Cuando nuestros hijos se apartan de Dios y hacen lo que hacen, y nosotros los padres estamos clamando de rodillas con lágrimas, Dios nos está atendiendo y abre los ojos de nuestros hijos y su Espíritu Santo toca su corazón y retorna como el Hijo pródigo. De eso se trata la intercesión. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Que es interceder. Ahí estamos viendo, hermanos, lo que dice el diccionario y nuestros hermanos. Interceder es mediar, ¿no? Digamos, están peleadas dos personas
y que se busca que haya reconciliación. Entonces tiene que haber alguien, ¿no? Que pueda de repente con la cabeza fría decir, bueno, no, que los dos, generalmente en una pelea, hermanos, o entre esposos, los dos tienen la culpa, ¿no? No es uno solo. Entonces, eh, no, es imparcial y entonces ve las cosas fríamente y trata de ver que cómo se puede solucionar ese problema, ¿no? Y ya pues se soluciona así, ¿no? O abogar también, no suplicar, arbitrar, conciliar. Bueno, eso es lo que nuestros hermanos han encontrado estas palabras para interceder, ¿no? Interceder. Bueno, de hecho, hermanos, nosotros los seres humanos nos hemos separado, ¿no? De la fuente de vida que es Dios. Todos los que estamos en esta tierra somos pecadores, separados de Dios, pues no. Y es por eso somos mortales, morimos, ¿no es cierto? Pero hay una promesa de Dios, ¿no? Entonces, alguien intercede por nosotros, ¿no es cierto? Que no, nadie, ninguno de los que están aquí en la sala, ni en el mundo, ningún ser humano ha pedido que ser perdonado, salvado, nadie, nadie, nadie. Entonces es el Señor el que también, así como explica nuestro hermano Marcelino, Él es por su Dios, por su propio carácter que es misericordioso. Entonces, Él apertura, ¿no? Una forma de cómo el ser humano pecador pueda solucionar este problema de la muerte y vivir eternamente con la fuente, ¿no? De vida que es Dios. Entonces, Él es el, ¿no? O nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro mismo Dios, ¿no? Quien apertura, ¿no? Entonces, tener claro eso, ¿no? De que el ser humano está separado y separado de Dios, ¿no? De la fuente de vida y se necesita, pues, ¿no? Eh, ese vacío que hay, ¿no? Para reconciliarse el hombre con Dios. Entonces, se abre un camino. Por eso dice el Señor Jesús, yo soy el camino, dicen, yo soy el camino. Entonces, ¿No vemos le que gustó? vamos a morir. Entonces, Él dice, yo soy la vida, vamos a morir, yo soy la resurrección. Entonces, dice, yo soy la verdad, ¿no? Entonces, Él es todo, entonces ahí está el camino, es Jesús el que, el que puede solucionar este problema, ¿no? De separación del ser humano con Dios, ¿no? Entonces, sí, hermano Marcelino, participe. Bien, hermanos, los testimonios nos ayudan a entender mejor este asunto de la intercesión. Yo envío cada mañana a 300, más de 300 amigos, cada día la palabra de Dios. Y hay un grupo allá en México, son más de 100 personas, pero son todos evangélicos. Y en ese grupo hay 3 o 4 personas que comparten la palabra, pero no tienen así sermones sólidos de la palabra de Dios. Y yo envío como 6 sermones y ellos, ¿sabes? Cuando se les borra, me llaman, me dicen, hermano Marcelino, por favor, esos sermones largos, mándame, se me borró. Y están pendientes, están aprendiendo más. Entonces, las lecciones que aprendemos, los sermones que envío, nos aclaran. Y sobre este asunto, por ejemplo, el pastor predicaba de la siguiente manera. Estaba en una iglesia, los jóvenes estaban haciendo vigilia y el pastor asistió y apareció a esas horas de las 12 de la noche y media más o menos, apareció una hermanita viejecita, ella llorando, decía, ustedes saben, mi hijo en la iglesia ha crecido conquistador, director de jóvenes, director de canto. Bueno, ahora está en Copacabana, en la playa, vendiendo su cuerpo vestido de mujer. Oren, por favor, lloraba ella. Bueno, escucharon eso y llegó el momento de orar. De dos en dos oraban y el pastor oró con un joven. Y este joven dijo de esta manera, Señor Jesús, esa hermanita que vino, a mí me da mucha pena. ¿A usted no le da pena? Señor, tu palabra dice que tú eres poderoso. Yo te pido, Señor, que lo traigas
Hoy, esta noche quiero que lo traigas a su hijo. Mira, Señor, no te estoy diciendo que lo traigas en algún momento, no, ahora quiero que lo traigas. Y el pastor en su mente dijo, qué atrevido este muchacho, su oración, dijo. Y como que leyendo su pensamiento, el joven dijo todavía, quizás me digas que estoy siendo muy atrevido delante de usted, pero tu palabra dice que usted es todopoderoso, Señor. No sé qué harás, harás caer agua, no sé qué le harás, pero hoy quisiera que lo traigas al joven aquel. Y el pastor también oró, pero no tan directamente como él, no, pero dijo que se haga la voluntad de Dios. Bueno. Todos se levantaron y ya cerca a la una prácticamente, 1 de la mañana. Y a esas 2 de la mañana se abre la puerta del templo, porque los jóvenes estaban llenos en la iglesia. Y apareció una dama vestido de mujer, o un hombre era, ¿no? Vestido de mujer. Buscó a su mamá, corrió y encontró a su mamá, le abrazó y todos estaban llorando por el episodio. Pero el pastor llamó al joven que vino. A ver, dime, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo ha sido así? Es verdad, yo me fui de la iglesia, pero hoy día, ¿a qué horas ha sido? A la 1 de la mañana más o menos. Me caí al suelo como desmayado y me estaba por morir. Entonces dije, oré, dije, Señor, yo conozco tu palabra, yo conozco tu verdad. Así como estoy, no puedo morir, Señor. Por favor, dame una oportunidad más. Por favor, te suplico. Yo oré y alguien me estaba dando agüita. Desperté completamente y tomé taxi y fui a mi casa. Y en mi casa mi hermano me dice, ¿dónde está mamá? Está orando por ti. Cada mañana ora por ti. Voy a la iglesia, debe estar. Y aquí llego. ¿Y a qué horas fue? A la 1 de la mañana. Eso es nuestro Dios. Cuando alguien intercede por alguien, abre los ojos y el Espíritu Santo toma posesión de aquella persona. Muy bien, gracias hermano por el testimonio, ¿no? Ahí está hermano la intercesión también, ¿no? Pedir por otras personas que tal vez ni idea tienen o están completamente perdidos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora sí la lección que nos dé respuestas a toda pregunta que nos hacemos, ¿no? Tratar de entender realmente cómo funciona esto de la intercesión. Vamos a ver, hermanos, aquí qué dice la lección. Dice que leamos ya la Biblia. Entonces, la base fundamental para nosotros es, hermanos, la Biblia. Entonces, vamos a leer Éxodo capítulo 32 versículos 30 al 32. La pregunta que hay que contestar, hermanos, dice así: ¿cuán lejos, cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? ¿Cuán lejos, dice, fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? Hermanos, no sé, pero hay una pregunta que me viene a la mente, hermanos. Eh, Dios, eh, bueno, en la Biblia veo que Dios dice que si hay pruebas en nuestras vidas, entonces quiere saber qué hay en nuestro corazón. O sea, claro, Dios sabe todo, ¿no? Pero, hermanos, las pruebas, por ejemplo, voy a pensar en Abraham, la prueba que le hizo a Abraham. Y ya, mira, Abraham, tienes un hijo, te he dado el hijo único y ahora, anda, sacrifícalo, sacrifícalo. ¿Por qué le dice eso, hermanos? ¿No? Sacrifícalo a tu hijo, ¿no? En tal lugar. Entonces está viendo el corazón de Abraham. A ver, como es libre, tiene libre albedrío, entonces ve si le va a hacer caso o no le va a hacer caso, tiene fe en Dios o no tiene fe en Dios. Entonces eso se ve en lo que él va a hacer, ¿no? Y dicho y hecho, Abraham, pues, hermanos, realmente tenía fe. No consulta con su esposa o con alguien,
no entiende, conoce bien la voz de Dios y entonces inmediatamente él lleva a su hijo para ser sacrificado. Ya le iba a cortar el cuello en el altar que hizo y Dios dice, ah, ya conozco que tú realmente, o sea, tienes fe, pues no, por eso es el padre de la fe. Y ahora vas a ser mi amigo, le dice, ¿no? Y a él le da las promesas, pues hermanos, ¿no? Y a través de él viene, pues, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, la simiente, ¿no? Y así, con todos, hermanos, ¿ah? Con todos. Entonces, aquí a Moisés, hermanos, ¿qué es lo que está pasando con Moisés? De igual manera, ¿no? Entonces, Dios sabe todo, conoce todo, pero quiere saber qué hay en el corazón de Moisés. ¿Cómo va a reaccionar Moisés? Porque Dios está sentenciando, utilizando su juicio y está diciendo realmente que este pueblo sea duro de cerviz, merece morir, pues, ¿no? Ujú. Entonces, Moisés demuestra lo que hay en su corazón. ¿Y qué había en su corazón de Moisés? Amor a su pueblo, ¿no? O sea, él intercede, prefiere, aunque ya bórrame de tu libro, pero Señor dice, pues no, no tienes que, perdona, le dice, perdona a este pueblo, ¿no? Le dice, ¿no? Entonces, Hermanito, ese aspecto tal vez ver, hermanos, ese ven, aspecto, porque Dios sabe lo que tiene que ven. hacer. No es que Dios no sabe o se equivoca, no. Él sabe lo que tiene que hacer, pero sí quiere saber qué hay en mi corazón, qué hay en tu corazón, hermano y hermana. Hermana, sí, participa, hermana. Allá. Buenos días, hermanitos, con todos. Bueno, Moisés llegó muy lejos en favor del pueblo de Israel, hasta el punto de vista, este punto de ofrecer su propia vida por ellos delante de Dios. En Éxodo 32, 30, 32 dice, ¿no? Después del pecado del becerro de oro, Moisés subió a orar y le dijo al Señor, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, réeme de tu libro que has escrito. Es decir, Moisés estaba dispuesto a ser borrado del libro de la vida con tal que Israel fuera perdonado. Ese nivel de intercesión muestra amor profundo por el pueblo. A pesar de su desobediencia, no los rechazó, sino que rogó por ellos, ¿no? Tenía un espíritu de sacrificio, se puso como mediador, prefigurando a Cristo que más adelante daría su vida por nosotros. Lealtad a Dios y al pueblo. Moisés no buscó grandeza personal, sino la salvación de aquellos que Dios le confió, ¿no? Entonces Moisés fue hasta el extremo de arriesgar su propia eternidad con tal de obtener el perdón de Israel. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Sí, pues hermanos, eso es importante entender, ¿no? En lo que decías respecto a Abraham, hermanos. Entonces, hay una figura, ¿no? O alguien que prefigura al Señor Jesucristo en esa escena. Es justamente Isaac, el hijo, ¿no? Que este joven se dejó atar, se puso en el altar y para que lo sacrifique, pues no para que lo mate su padre, no Abraham. Entonces, ahí está, ¿no? Abraham sabía también que iba a venir, pues, la simiente, el Salvador. Tal vez pensó que él era, pues, Isaac, el Salvador, y que tenía que morir. Porque, hermanos, no perdamos de vista que nadie puede en realidad perdonar pecado, ni Abraham, ni tú, ni yo, nadie, Vos, se fue la voz. si- sino, hermanos, si alguien, por decir, miren, hermanos, un ejemplo de repente, por decir, a ver, ¿qué podría decir? A ver, como un policía, ¿no? Que detiene a un conductor que transgredió una ley de tránsito y tiene que ponerle un papeletazo, ¿no es cierto? Y tiene que pagar, por decir, 1.000 soles. Ya, 1.000 soles. Entonces le dice, perdóname, por favor, le dice, no, me he equivocado, no, y tantas cosas, ¿no? Por favor, no, entonces, y fácilmente uno puede decir, ya te perdono, vete, pero eso no es pues perdón, hermanos. La culpa sigue allí.
Eso no es justo. No es justo, eso no es perdón, hermanos, no es perdón. ¿Qué es perdón, pues, hermanos? ¿Qué es perdón? Es que tú pagues esa cantidad. O sea, cuando tú perdonas, tú dices, bueno, ya, yo voy a pagar esos 1.000 soles. Entonces ahí se estaría solucionando el problema porque está pagando. Eso es la deuda era el problema. Los 1.000 soles. Ya se ha transgredido con la ley de tránsito y se tiene que pagar sí o sí. Sí o sí, no tienes plata, bueno, es tu problema, ¿no? Pero hay alguien que intercede, pero realmente el intercesor, el que va a perdonar, hermanos, tiene que pagar. Ahora, de acuerdo a la justicia de Dios y a la ley de Dios, una mentirita blanca o cualquier pecado, hermanos, que uno hace, merece pues la muerte, ¿no? Ahora, respecto al perdón, hermanos, pues en realidad Moisés no podía perdonar. Entonces, a Dios le va a decir ahora, vamos a leer, hermanos, que Él perdona, ¿no? O sea, en otras palabras, Señor, págalo tú, Señor, es lo que han hecho ellos, merece morir, por favor, tú mueres, Señor, en lugar de mi pueblo, ¿no? Eso, el perdón es así, hermanos, o sea, tiene que pagarse, tiene que morir. O sea, los que tenían que morir, pues, hermanos, ¿no? Entonces, para que haya perdón, tiene que haber pago. Tiene que haber pago, sí o no. ¿Qué dice la ley? Muerte. Entonces tienen que morir, pues. En ese caso, Moisés o Isaac, el hijo de Abraham, ellos no podían hacer, pues, ¿no? El que tenía que pagar era, pues, el mismo Dios hecho carne a través del Hijo, tendría que pagar, pues, ¿no? Por nuestro pecado. Por eso es muy importante entender cómo se hace el perdón. Sin Jesús no hay perdón, hermanos, ni el perdón que hacemos, ¿no? A nuestro prójimo también, si no hay esa provisión, hermanos, de que se está pagando esa falta que hemos ofendido con una palabra de repente al prójimo, y si no está ahí la sangre de Cristo, o sea que está, si no hay, no, ese perdón no sirve, no vale, ¿no? No tiene sentido, es como si el policía le dice al conductor, ya está bien, andas, pero eso es injusto. Justo, de acuerdo a la justicia de la Biblia, es que se tiene que morir, se tiene que pagar. Entonces ahí está la provisión, hermanos, a Jesús. Eso hay que entender, hermanos. A veces fácilmente podríamos estar comprendiendo que ya para Dios lo borra rapidito, ¿no es cierto? Ese pecado que tiene, no. No, Él tiene que pagar con su muerte por todo pecado que hacemos. Y eso, cuando uno entiende eso, entonces se da cuenta de que uno, el ser humano, no puede hacer nada para el perdón de pecados, no puede hacer nada. Entonces vamos a leer ahora la Biblia, hermanos, ¿ya? Bueno, y aconteció, dice que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, o sea, Moisés conversa con el pueblo y le dice, no, vosotros habéis cometido un gran pecado. Miren lo que está diciendo Moisés al pueblo. Ustedes han cometido un gran pecado. No es un pecado así nada más, es un gran pecado. Pero, hermanos, dice aquí Moisés a sus, al pueblo de Israel, dice, yo subiré ahora a Jehová. Voy a ir a Jehová. Quizá le aplacaré. A ver si alguien ayuda también esta palabra. Aplacaré, dice, ¿no? Voy a ir ante Dios, a Jehová, a nuestro Dios. A ver, quizás le voy a aplacar, ¿no? Acerca de vuestro pecado, dice, acerca de vuestro pecado. Entonces dice aquí, entonces, hermanos, dice, entonces volvió Moisés a Jehová. Entonces sube pues al monte ahí de Sinaí, ¿no? Y dijo, pues, ¿no? Le dice, ¿no? Le dice a Dios, Moisés, te ruego, pues, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. O sea, primero está reconociendo, ¿no? Del gran pecado que ha cometido el pueblo. Porque se hicieron dioses de oro. Esto, hermanos, la ley de Dios dice que no hay que hacer representaciones de Dios, hermanos. Esos cuadros, esas estatuas de oro, de plata, de madera, no. Está el mandamiento, ahí está, ¿no? Primero y segundo mandamiento, que hay un solo Dios y no es un cuadro, no es una foto del Señor Jesucristo. No, no, no. Eso es pecado, es idolatría.
no te vas a hacer imágenes, dice Dios, de nada que está en el cielo, bueno, Dios está en el cielo o en la tierra o en las aguas, no, representaciones no hay que hacer, no de Dios. Entonces, y el pecado nos lleva pues a la muerte eterna. Ese es nuestro problema, ¿no? Entonces, hermanos, aquí Moisés está diciéndole a Dios, te ruego pues que este pueblo no ha cometido un gran pecado. Eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer nuestro pecado, porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado. Ahí está la clave, hermanos. Le está diciendo a Dios que Él perdone. En otras palabras, le está diciendo, tú lleva pues ese pecado a Dios, le está diciéndole, Señor, tú paga con tu vida, paga. Y ya, o sea, el pueblo de Israel merece morir, pero tú mueres en lugar de él. O sea, eso significa perdona. Perdonar, entonces, hermanos, pensemos, siempre estamos diciéndole a Dios, Señor, tú muere en lugar de mí. Yo he pecado y merezco morir, pero tú, Señor, muere en lugar. Eso es lo que al pedir perdón, eso le estamos diciéndole a Dios, que perdones ahora su pecado, porque Moisés no puede perdonar, pues, ¿no? Y si no, dice, entonces pone aquí lo que hay en su corazón, ráeme, bórrame, elimíname, no ahora de tu libro que has escrito. Sabemos que hay un libro de la vida y ahí están los nombres de todos los hijos de Dios que vamos a ser salvos, pues hermanos, ¿no? Entonces, pero acá está diciendo, Moisés sabría, ¿no? Muy bien esto. Entonces dice, no, Señor, bórrame aunque sea de tu libro, ¿no es cierto? Perdona a este, pues está pidiendo el perdón, ¿no? Perdón. ¿No? O sea, pero el perdón implica muerte de Dios, ¿no? Que pague con su muerte Dios, ¿no? Ah, para que haya ese perdón. Está rogando, ¿no? Vamos a ver qué dice el comentario, hermanos, aquí. Terribles cosas ocurrieron en el campamento israelita, hermanos. ¿A causa de qué? De la rebelión del pueblo, pues rebelión. Esto, hermanos, hay que entender. Rebelión. O sea, ¿qué ha hecho el pueblo de Dios? Se rebeló. ¿Qué ha hecho Lucifer, hermanos, en el cielo? Un ángel, un querubín protector, perfecto, sabio, santo, no inteligente, todo. ¿Qué ha hecho? Se ha rebelado. ¿Qué quiere decir rebelarse, hermanos? Es simplemente duro de ser, no hacer caso, no obedecer. No, no, ¿por qué yo? ¿Por qué yo voy a hacer esto? No, o ¿por qué esto? No. Entonces es como de un animal, su cuello es duro, no quiere que se le guíe el caballo, la mula, no sé lo que, entonces duro. Entonces es una rebelión, ¿no? Entonces el pueblo se había rebelado, ¿no? Incluso como consecuencia, hermanos, ¿no? Muerte de muchas personas, hermanos. Y esto es importante que veamos también. Los hijos de Leví bajo un pedido como hoy en día se puede hacer un pedido, ¿no? Y en esta sala podríamos pedir, a ver, hermanos, ¿quiénes deciden por Dios y quiénes no deciden? ¿Quiénes deciden obedecer a Dios, volverse a Dios y quiénes no? Entonces uno tiene que tomar decisiones. Pues en la vida uno tiene. Leví, bueno, en la tribu de Leví, pues estos hijos de Leví, hermanos, pues ellos al llamado de Moisés, a ver, ¿quiénes se unen acá? Para al lado de Dios, ¿no? Entonces los de Leví tomaron la decisión. Los demás no tomaron la decisión, pues hermanos. Entonces les dijo a ellos, miren que lo que Dios había dicho, voy a eliminar a todo este pueblo, entonces lo ejecuta pues Moisés. Se airó Moisés y él dijo, ya agarren sus espadas y maten casa por casa y a los rebeldes, pues hermanos, ¿no? A los rebeldes duros de corazón. Entonces, y como dice, y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, porque Moisés está aplicando lo que Dios le dijo, ¿no? Que iba a eliminarlos. Y cayeron pues aquel día unos 3.000 hombres del pueblo, hermanos. 3.000, imagínense, 3.000 hombres no muertos ahí. Serían rebeldes duros de corazón, porque dice la Biblia que están desenfrenados. Desenfrenados. Sin freno, imagínate un carro sin freno, está la autodestrucción, va, pues no le puedes hablar, no le puedes decir, oye, recapacita a uno que está ahí, digamos, borracho y sin frenos, hace lo que le da la gana, insulta, pelea, bueno, entonces
no puedes hacer nada, pues entonces, a estos rebeldes, no, 3.000 fueron muertos. Claro, todo el pueblo también tenía culpa, pues no. Entonces, al día siguiente, Moisés dijo lo siguiente al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, ustedes han cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor, quizá consiga el perdón de su pecado. Ahí está, Éxodo 32:30. Estamos entendiendo de mejor manera ese texto, ¿no? Voy a subir o quizá consiga, dice, ¿no? Perdón de vuestro pecado, ¿no? Entonces dice, volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado. Esto es importante, hermanos, el reconocimiento del pecado. Ay, si nosotros vamos a esconder nuestro pecado, tal vez uno puede esconder al juez, a no sé, al abogado, a tu esposa, a tus hijos. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios, ¿quién le puede engañar, pues, hermanos? Si uno no reconoce su pecado, sí he pecado, sí he hecho esto, si no decimos así, reconocemos lo que somos, no hay pues perdón de pecado. Es imposible. Dios tiene las manos atadas. No puede perdonar pecados si uno no reconoce, pues, no, su pecado. Entonces, esto es importante también, hermanos. Este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Está reconociendo Moisés. Te ruego que perdones su pecado. Y si no, ráeme, bórrame, ¿no? Ahora de tu libro que has escrito, como dice Éxodo 32, versos 31 y 32. Comentario, hermanos, dice, no es de extrañar que Moisés sea considerado un tipo o prefiguración histórica de Cristo, pues, hermanos, ¿no? O sea que Dios, a través del Hijo, el Señor Jesucristo, no, que se hizo carne, ¿no? Entonces es que Él da su vida, pues, por nosotros, hermanos, ¿no? Para solucionar este problema del pecado. Carga nuestro pecado y pues tiene que morir, pues, hermanos. Y murió, pues, en la cruz del Calvario. Recuerden las palabras que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que el pecado es así, te separa de Dios. El Hijo, que está unido con el Padre, no, que es uno solo, hermanos, ha tenido que separarse. Y eso es lo más terrible, pues, hermanos. ¿Por qué se ha separado? Simplemente por tu pecado, por mi pecado. Él cargó. Y ahí experimentó, pues, la muerte eterna que merecemos nosotros. Entonces, hermanos, ahí, pero por la fe Cristo venció porque Él, a pesar de que estaba separado, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la fe de Jesús. Esa fe debemos de tener, hermanos. En virtud de su oración intercesora por los pecadores, dice, y su disposición a ofrecer su propia vida por ellos, reflejaba sin duda lo que Cristo hace por todos nosotros. Claro, es como un tipo, una prefiguración, así como estaba explicando de Isaac, ¿no es cierto? Estaría prefigurando, ¿no? Así como las ovejitas, los corderitos que eran sacrificados, era una prefiguración, un tipo, ¿no? De que así Cristo moriría por nosotros, ¿no? Qué compasión ejemplar por los transgresores. Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. No olvidemos, hermanos, que nosotros también somos probados por Dios a través de las dificultades, pruebas que vienen. Entonces se ve qué cosa hay en nuestro corazón. Son nuestras decisiones las que muestran lo que hay en nuestro corazón. En su corazón de Moisés había ese amor por su pueblo, aún su pueblo desobediente, ¿no? ¿De qué hay en nuestro corazón? Pues es lo que reaccionamos, cómo reaccionamos en la vida cotidiana, hermano. El libro de Éxodo no indica cuánto tiempo permaneció con el Señor en el monte esta vez, pero Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, hermanos, dice que Moisés estuvo pues en el Sinaí, otra vez, hermanos, durante 40 días. No comió nada ni bebió nada, hermanos. 40 días ahí, íntegros, rogando, orando, pidiendo a Dios. ¿Por qué? Por el pecado de su pueblo. Ese es un ejemplo también, hermanos, para que nosotros así oremos, ¿no? Entonces ahí nos dice en Deuteronomio 9:18, dice, y me postré delante del Señor. Miren, se postró.
Eso es señal, pues, no de humildad también, hermanos, ¿no? Como al principio dicen, ¿no? Porque es la segunda ocasión que está ahí, pues, hermanos, ¿no? Después del pecado, ¿no? 40 días y 40 noches va a estar ahí, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Dice, me postré delante del Señor como al principio, por 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, dice, a causa de todo el pecado que habíais cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Entonces, hermanos, cuando pecamos, le estamos provocando a Dios a ira. No, o sea, no tiene sentido, ¿no? Desobedecer a Dios. Pero ¿por qué el ser humano desobedece o por qué desobedecemos, hermanos? Más que todo, pensaría, hermanos, que el enemigo es el que hace, ¿no? Ese trabajo de engañar a la gente, de, de repente, como emborrachar la mente, ¿no? No solamente con alcohol, hermanos, sino con las cosas por los medios de comunicación, películas, novelas o el Facebook, todo. Con eso emborracha. Entonces debilita la mente del ser humano, lo encamina, le mete en la mente cosas y por eso uno peca siendo aún hijo de Dios como pecaron pues Salomón, David, así, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿no? ¿Qué hacer para no pecar, pues, hermanos, ¿no? Como lo hizo este pueblo de Israel. Y se provoca ira, pues, a Dios, ¿no? La palabra traducida como perdonar en hermanos en Éxodo 32, como lo hemos leído ya, hermanos, proviene, dice hermanos, de un verbo cuyo significado básico es llevar o cargar. O sea, cuando se dice perdonar, hermanos, se está diciendo que pague, pues. Ahora tú quieres perdonar algo, digamos, a ver, fallaste algo en algo, incluso en la ley de esta tierra, o robaste o adulteraste, no sé. Pero hay leyes, dicen, ya merece de repente, no sé, dicen cárcel, ya 5 años tienes que estar allí. Entonces estás pagando tu deuda tú, ¿no? 5 años en la cárcel, ¿no? Y lógicamente eso es justo, pues, eso es justo, ¿no? Tiene que cumplirse, pues eso tiene que cumplirse para que sea justo. Ahora, si no pagas así, entonces pues no se está haciendo justicia, no se está haciendo justicia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que comprender, pues hermano, nosotros merecemos morir, pero el grande amor de Dios, nuestro Creador, que abre un camino que Él lo ha pagado en nuestra deuda. Es como decir, alguien se pone en nuestro lugar, dice, a esos 5 años, no te preocupes, nos dicen, yo voy a ir y voy a pagarlo, ¿no? Y tú puedes estar libre, ¿no? Entonces uno tiene que meditar y pensar en eso, ¿no? Que alguien está pagando por mi culpa, ¿no? Y ese es pues el Señor Jesucristo, ¿no? Oh Dios. Bueno, como dice en Isaías 53:4, ahí está la profecía, hermanos. Isaías 53:4 dice justamente eso. Ciertamente Él, o sea, el Cordero de Dios, o sea, Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, hermanos. ¿Por qué tenemos enfermedades, hermanos? ¿A qué se refiere? Es por nuestros pecados generan pues todo, nuestra muerte, enfermedades, todo, ¿no? Entonces, ¿quién ha llevado todo eso? Las consecuencias de nuestros pecados. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte, ¿no? Él llevó, Jesús llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Ahí está, hermanos. ¿Quién ha podido pasar todo lo que un ser humano debe experimentar? Pues, ¿no? Hermanos, todos esos dolores Él ha pasado. ¿Quién? Jesús, nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Con todo, dice, nosotros, o sea, está diciendo ahí, nosotros, el pueblo de el judío, el pueblo de Israel, ¿no? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. O sea, ellos pensaron, ¿no? De que Dios lo estaba castigando porque él se creía Dios, ellos creían que era un blasfemo, un impostor, o sea, se equivocaron, pues, ¿no? Nosotros, dice, nosotros le tuvimos que Dios le estaba azotando o le estaba hiriendo Dios, le estaba afligiendo porque realmente pues él se creía, era Dios, hermanos.
El Señor Jesucristo era el mismo Dios, pero en forma humana, completamente humana. Eso es lo que decía la profecía ya en Isaías 53:4, o sea, muchos años, cientos de años antes de que Jesús pasara esa experiencia, ¿no? Y uno puede leer Isaías 53 todo y hay más cosas que dice allí, ¿no? O sea, cargó, ahí está la palabra, cargó nuestros dolores, cargó nuestros pecados, hermanos, ¿no? Y la consecuencia, pues, eran, del pecado que cargó eran dolores, pasó todo, hermanos, ¿no? Como dicen nuestras enfermedades, nuestra muerte, ¿no? ¿Qué dice lo siguiente acerca de Jesús? Dice, ¿no? Él llevó nuestras enfermedades. Qué poderosa visión del proceso de salvación y perdón. Entonces hay que comprender eso, hermanos, el proceso de salvación y el perdón, ¿no? ¿Alguna pregunta quieren? ¿Algún comentario? Siéntanse libre para comentar. Bueno, voy a continuar mientras de repente si alguien desea participar, participa nada más, ¿no? Muy bien. Bien, bien, entonces continúo, ¿no? Él llevó nuestras enfermedades. Qué poderosa visión del proceso de salvación y perdón. ¿Y de cuánto costó a Dios nuestra salvación? Imagínense, hermanos, ¿cuánto podrías pagar para la salvación? No hay pues precio, hermanos. La sangre de Cristo no tiene un valor, pues, hermanos. Es infinito, ¿no? No, nadie podríamos pagar, pues. Es gratis, es un regalo la salvación para nosotros, pues hermanos, no es gratis, pero hay que, pues realmente entender que para que yo tenga perdón, tengo que reconocer mi pecado, contarle a Dios, confesarle, incluso a mi prójimo también tengo que, si algo le debo, tengo que darle, ¿no es cierto? Y recién, pues no, cuando confesamos y todo ello, recién viene ese proceso de la salvación. Se atribuye, ¿no? Se atribuye ese regalo de la salvación que Cristo lo está pagando, Él lo está pagando. Entonces, pues uno se puede sentir libre y agradecido a Dios, ¿no? Por ese grande amor que tiene Dios por nosotros. No lo merecemos, pero ese es el amor de Dios, pues hermanos, la misericordia de Dios. Moisés estaba pidiendo al Señor que llevara el pecado del pueblo. Claro, le está pidiendo en otras palabras que lleve pues el pecado del pueblo. No, el perdón significa que lleve el pecado y justamente Dios iría pues a la cruz a morir, ¿no? Precisamente lo que hizo en la cruz miles de años después, ¿no? Claro, lo ha hecho, pues no vino Jesús, o sea, Dios no se encarnó y como el Hijo, pues dio su vida por nosotros. Pero ahora dice, no, es justamente el texto Éxodo 32:32, Moisés le está diciendo a Dios, pero ahora, si es tu voluntad, le dice, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Ahí está otra versión, hermanos. No lo que le dice, ¿no? Que perdone. O sea, porque el único que puede perdonar es Dios, hermanos. Nadie más puede perdonar. Así que, hermanos, dice aquí el comentario, muestra no solo la idea de la expiación sustitutoria. A eso se le llama, pues, hermanos, expiación, o sea, limpiar el pecado. Y sustituyéndonos, no nos limpia, ¿no? Por eso el símbolo del corderito, el macho cabrío, que representa a Jesús, su sangre en el lugar santísimo, en la tapa, en el propiciatorio. La ley demanda la muerte, ¿no? Del pecador y Jesús está ahí, ¿no? Simbolizó con esa sangre que el sumo sacerdote al regotear en la tapa, ahí está la sangre, dice, ¿no? Que se va, eso era toda una promesa, pero ahora en el cielo está Jesús, como somos cuando nos acercamos, nos arrodillamos, oramos, confesamos, nos reconocemos, nos arrepentimos, Señor. Entonces el Señor en el cielo, como somos, Él pone su sangre, ¿no? Ante el Padre, dice, pues Padre, ahí está mi hijo, no, ahí está mi sangre, ¿no? El perdón para mi hijo. Y en los libros, hermanos, ahí está tu pecado, lo dice borrado, gracias a la sangre, porque realmente tú sí, pues has reconocido tu pecado, has confesado, ¿no? Y has pedido perdón, ¿no? Pues ahí está, borró ese pecado, ahí está en los libros, pues, ¿no? Bueno,
Muestra no solo la idea, dice, de la expiación sustitutoria, sino también que Dios mismo es quien la realiza. Entonces, nuestro Señor Jesús está como sumo sacerdote ahora en este instante, esperando que nos acerquemos, no a Él. ¿Cómo vamos a acudir a Él? Enciérrate en tu cuarto, encerrémonos en nuestro cuarto o en algún lugar especial, hermanos, y ahí arrodillémonos y pidamos pues a Dios, o sea, el perdón, ¿no? Reconociendo nuestros errores. Este texto ilustra cómo ocurre el perdón. Dios cargó, hermanos, Dios, es como que el Padre le hace cargar al Hijo en Cristo. Dios cargó en Cristo con nuestros pecados. La única forma en que podíamos ser perdonados. Miren que el Hijo, el Señor Jesucristo, en el Getsemaní, como humano, como nosotros, hermanos, se sentía débil. Y cuando nos sentimos débiles, hermanos, aquí hay una lección muy importante, hermanos. Podemos estar enfermos. ¿De qué cosas necesitan? No que me estén preguntando, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué esto, aquello? Lo que más importa acá, y yo lo que veo, hermanos, es que alguien ore por mí. Ore, ore, ore. No que me esté preguntando esto y aquello. No, el Señor Jesucristo sintió esa necesidad de que alguien le ayude a sus discípulos, a Pedro, a Juan, dice, por favor, ayúdenme, oren, oren. Eso es lo que un ser humano necesita, hermanos, que se ore, que se pida a Dios, porque que nosotros, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner en lugar de Dios para solucionar el problema? No, oración, hermanos. Entonces, y se dormían incluso, ¿no? Sus discípulos. Ni una hora han podido orar, el Señor Jesús le dice, ¿no? Bueno, hermanos, y el Señor Jesús, como humano, estaba débil, pues, hermanos. Él quería regresarse pues al cielo, ya pues no, y abandonar todo este proceso de dar su vida a Él por nosotros. Entonces el Señor dijo, no, Señor, si no puedo yo entregarme, no puedo tomar este vaso, ¿no? O sea, hacer eso, ¿no? Entregarse. No se haga mi voluntad. Y eso tenemos que decir siempre, pues, hermanos, que no sea, porque muchas veces nos sentimos débiles, nos acobardamos, pero hay que orar y hay que decir como Jesús dijo, que no se haga mi voluntad. Sí, Señor, yo quiero vivir, pero, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús dijo eso, ¿no? Que se haga tu voluntad, hermanos, tu voluntad. Y la voluntad del Padre, que era, hermanos, que se entregue el Hijo, se entregue, ¿no? Por nosotros, hermanos. Y así fue. Le hizo cargar el pecado de ti, de mí, al Señor Jesucristo para que pague con su muerte por nuestro pecado, ¿no? Entonces Dios cargó en Cristo, hermanos, con nuestros pecados. La única forma en que podíamos ser perdonados. Es la única forma, hermanos. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Quién puede interceder? La Virgen María, la mamá del Señor Jesús. ¿Cómo va a poder interceder por nosotros? No. Pedro, el apóstol Pedro, no. ¿Quién puede interceder? Nadie, hermanos. Ningún ser humano, nadie en realidad puede, en este caso, solucionar este problema del pecado. Cuán poderosa expresión del plan de salvación, hermanos, y qué demostración, pues, para nosotros y para el cosmos de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Ahí está, hermanos. No sé si estamos entendiendo que Dios es justo y el que tiene que morir. Si es que no se arrepiente, tiene que morir. Pues no hay vueltas que dar, hermanos. Y justamente Moisés, incluso como ser humano, ejecutó lo que Dios dijo, ¿no? Se airó al ver que este pueblo se había separado de Dios haciendo ese ídolo y ordenó que mataran, pues hermanos. Y Dios sabe quién conoce los corazones, hermanos. No va a pasar por alto ningún pecadito, por muy pequeñito que sea, no. Si no se arrepiente, si no pide perdón, no confiesa su pecado, va a ser condenado. Dios es justo. Pero si uno se humilla, se arrepiente, reconoce, entonces el perdón viene. Ahí está, ¿no? La provisión. Así es, hermanos, no es el proceso. Dios es justo, ¿no? Completamente. No va a pasar ningún pecadito, por muy pequeñito que sea por alto, ¿no? Por eso, ¿qué nos cuesta, hermanos? Humillarnos.
reconocer nuestra conciencia y dejar que Dios guíe ahora nuestra vida, porque vivimos en un mundo donde el enemigo pues a todos tienta, ¿no? Y hace caer. Y con Cristo todo lo puedo, dice Pablo, todo lo puedo, ¿no? Él me fortalece. Y esa experiencia debemos de tener. Moisés pidió a Dios que cargara, pues, ¿no? Con los pecados del pueblo. Y el Señor lo hizo finalmente en Jesús, a través de nuestros. ¿Cómo podemos asimilar esta asombrosa verdad, hermanos? Eso es lo que tenemos que entender, aprender, asimilar esta asombrosa verdad. ¿Qué nos dice ella acerca del amor de Dios por la humanidad caída, hermanos? ¿Quién va a poder negar, hermanos? Si estamos entendiendo esto, vamos a entender que Él nos ama, hermanos. ¿Quién nos puede amar? Nuestros seres, ni nosotros de repente a nosotros mismos nos podemos amar, así como Dios nos ama, hermanos. Nadie, ni el amor de la madre, nada, hermanos. No, hasta una madre puede dejar a su hijo, pero Dios dice, yo tengo marcado en mis manos, yo te amo, aquí está. Te demuestro que te amo porque por ti yo he pasado todo esto. Bueno, hermanos, miren, hemos terminado la lección. Voy a pedir a alguien, el tiempo ha pasado, alguien puede orar, puede agradecer a Dios, ¿no? Así como que Dios es tan bueno, ¿no? Amoroso con nosotros. Y que toque nuestros corazones también para pues acercarnos a Él y el Señor pueda hacer milagros en nuestra vida. ¿Algún hermano o hermana que quisiera orar, hermanos? Quisiera agradecer a Dios porque Él es el único que puede perdonar los pecados. Prende tu micro y ora, hermano o hermana. Bueno, de repente ya están en camino al trabajo, voy a orar, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito Padre, está bien claro en tu palabra, Señor, que tú eres justo y que también eres misericordioso, eres amoroso, Señor. Eh, y bendito Padre, realmente estamos muy agradecidos porque has provisto, Padre Santo, ¿no? De una solución para nuestro problema humano, nuestra mortalidad, consecuencia del pecado también, Señor, que podemos tener la esperanza de la vida eterna, Señor, eh, no importando, Señor, todo ser humano estamos destinados a la muerte por el pecado de Adán y Eva, somos mortales, pero hay una esperanza, Padre, que vamos a resucitar. O tal vez vengas antes de que descansemos, Señor, y pues nos puedas llevar, transformar y llevar y estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por tu grande amor, tu misericordia, por tu perdón, Señor. Ayúdanos, tal vez no nos damos cuenta, en algo podemos estar errados, o de repente hay pecados que no nos damos cuenta, Señor, ayúdanos a entender. Estamos muy arrepentidos, pues, Padre, viendo a ti, Señor, que tú eres justo y también eres amoroso. Ayúdanos, Padre, a estar en tus manos. Úsanos como instrumento, pues, Señor, que por nosotros no vamos a poder hacer nada bueno, Señor. Danos tu Espíritu Santo, Señor, grave en nuestra mente y corazón todos tus mandamientos para que no seamos transgresores, Señor. Seamos tu honra, tu gloria de ti, Padre Santo. Bendice a cada uno de tus hijos que está en esta sala. Ahí está, nombre por nombre, Padre. Representamos a una familia. Bendición a nuestras familias, Padre Santo. Son súplicas que te hacemos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos, hasta mañana.